Aquí son algunas fotos de las inundaciones que ha habido en Guanajuato, que prácticamente orillaron a que el Guanajuato actual se construyó de esta manera. Y dice, la calma de la provincia de Guanajuato se vio claramente afectada con la gran inundación de 1905, el 30 de junio, debido a una fuerte tormenta. Se desgajaron los cerros de la presa de la Hoya y el agua bajó hasta la ciudad, consumando múltiples estragos. Estas fotografías registran en cierta minuciosidad el paso del fenómeno natural por la ciudad. Amigos de La Carroza, hablando aquí de las inundaciones de Guanajuato, nos encontramos aquí con esta plaquita que marca cuál fue el nivel en ese entonces, el 1 de julio de 1905. Fue alrededor de 2 metros. Yo mido unos 77 y está la placa más arriba para que vean la capacidad que tenía la presa y el desastre que llegó a ser. O sea, prácticamente pues mucha gente murió ahogada. Creo que fueron como 70 víctimas, algo por el estilo, mucho edificio dañado. Pero vean, aquí está esta plaquita y acá adelante dice que también nació se fue la palabra, de la universidad, un rector de la universidad. En ella está más enfocada. Y pues bueno, vamos a continuarle. Listo. ¿Qué? Dice que acaba de comprar unos elotes, un elote que lo tuvo que tirar. ¿Por qué? Que había algo echado a perder. La ciudad de Guanajuato está ubicada en una cañada estrecha atravesada por un río, llamado el río Guanajuato. Durante la época colonial, este río corría justo por el centro de la ciudad, lo que provocaba graves problemas cuando llegaban las lluvias fuertes. Las inundaciones eran frecuentes y a veces destruían casas, comercios y calles completas. La más famosa fue la gran inundación de 1905, cuando el agua arrasó con gran parte del centro histórico y causó muchas muertes. Para evitar que esto volviera a pasar, las autoridades decidieron entubar y canalizar el río bajo tierra, creando grandes túneles para que el agua circulara sin afectar la ciudad. ¿Cuándo se construyeron? Los trabajos comenzaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las primeras obras importantes se realizaron entre 1883 y 1908, cuando se construyó el gran canal subterráneo conocido como el túnel El Joaquín. Este túnel fue diseñado principalmente para desviar el cauce del río y evitar nuevas inundaciones. ¿Cómo se convirtieron en calles? Con el paso de los años, el cauce del río se desvió completamente, y algunos de esos canales quedaron secos o con muy poca agua. En la década de 1960, el gobierno decidió adaptarlos como vialidades subterráneas, lo que ayudó a resolver el problema del tráfico en el centro histórico, donde las calles son muy estrechas. Así nacieron las famosas calles subterráneas de Guanajuato, algo único en México. Los túneles más famosos de Guanajuato son Túnel Miguel Hidalgo, Túnel Tamazuca, Túnel El Joaquín, Túnel Ponciano Aguilar, cuales hoy forman una red de más de 8 kilómetros de vialidades subterráneas bajo la ciudad. Un detalle curioso, muchos de estos túneles aún conservan nichos en las paredes donde antes se colocaban velas o lámparas, porque originalmente eran pasos peatonales junto al canal del río. El origen de algunas historias paranormales.
Debido a la tragedia de 1905, algunas personas creen que los túneles quedan marcados por muertes ocurridas en la inundación. Trabajadores y conductores han contado que en ciertas madrugadas se escuchan pasos cuando no hay nadie, voces lejanas dentro de los túneles, o ecos que parecen lamentos. Aunque no hay prueba de lo paranormal, estas historias han vuelto parte del folclore oscuro de la ciudad. Hay otra historia poco conocida relacionada con los túneles de Guanajuato, que suele mencionarse entre cronistas locales y trabajadores que participaban en obras del centro histórico. Está relacionada con restos humanos encontrados durante ampliaciones de los túneles. Restos humanos en el antiguo cauce del río. Cuando el antiguo cauce del río Guanajuato fue completamente canalizado bajo tierra y años después se comenzaron a ampliar y adaptar los túneles para el tránsito vehicular, especialmente entre las décadas de 1950 y 1960, los trabajadores se encontraron con algo inesperado. Mientras excavaban y retiraban sedimentos acumulados durante décadas, aparecieron restos óseos, restos humanos mezclados con piedras, troncos y objetos antiguos. Según relatos de los obreros y notas históricas locales, algunos huesos estaban enterrados profundamente en el lodo endurecido del antiguo cauce, lo que sugiere que llevaban ahí muchos años. ¿De dónde provenían estos restos? Los historiadores creen que esos restos podían estar relacionados con varias tragedias que ocurrieron en la ciudad a lo largo de los siglos. La gran inundación de 1905, donde muchas personas fueron arrastradas por las corrientes. Otras inundaciones coloniales que ocurrieron desde el siglo XVIII. Accidentes ocurridos cuando el río todavía corría abierto por la ciudad. En aquella época, cuando el agua bajaba con mucha fuerza, algunos cuerpos podían quedarse atrapados entre piedras o enterrados por el lodo, y nunca eran recuperados. Con el paso del tiempo, el río fue cubierto, y esos restos quedaron ocultos bajo la ciudad. Hallazgos extraños durante las obras. Algunos trabajadores contaron que no solo aparecieron huesos, sino también fragmentos de ropa antigua, herramientas viejas, piezas de madera de estructuras arrastradas por el agua. Muchos de estos objetos están compactados en capas de sedimento, como si el río hubiera ido enterrado todo con cada inundación, lo que alimentó las leyendas. Estos descubrimientos refuerzan muchas historias que hoy se encuentran sobre los túneles. Hay conductores que aseguran que, cuando circulan de madrugada por algunos tramos del sistema subterráneo, sienten que el sonido cambia, como si el eco proveniera de cavidades más antiguas ocultas detrás de las paredes. Otros dicen haber escuchado golpes o lamentos breves, especialmente en zonas profundas donde antiguamente corría el río. Aunque no hay evidencia paranormal, esas historias han hecho que muchos consideren los túneles de Guanajuato como uno de los lugares más misteriosos de la ciudad. Dato curioso que casi nadie menciona. Algunos ya cuentan que en ciertos puntos del sistema subterráneo todavía existen tramos del antiguo canal original, que quedaron sellados detrás de muros, lo que ha alimentado a la idea de que bajo los túneles actuales podría existir pasajes más antiguos que ya no se utilizan. El hombre que pide ayuda. Otra historia es contada por algunos taxistas y conductores que manejan de madrugada por los túneles. Según el relato, en ciertos puntos aparece un hombre parado al borde del camino, haciendo señas para que alguien se detenga. Parece desorientado o herido. Algunos conductores han frenado pensando que se trataba de alguien que necesitaba ayuda, pero cuando bajan del vehículo, no hay nadie en el lugar. En otros casos, el hombre desaparece justo cuando el auto está a punto de alcanzarlo. Hay quienes dicen que podría tratarse del espíritu de alguien que murió en los túneles hace décadas, quizás durante algún accidente o derrumbe. Ver que aparece caminando los túneles. Una de las historias más repetidas por conductores que trabajan de noche cuentan que en ciertas ocasiones una mujer aparece caminando sola dentro de los túneles. La figura suele describirse con ropa antigua o un vestido largo, caminando lentamente pegada a la pared. Algunos conductores dicen que cuando pasan junto a ella, la mujer ya no está. Otros aseguran algo todavía más inquietante. La mujer aparece más adelante, en otro tramo del túnel, como si hubiera atravesado la pared o desaparecido y vuelto a aparecer. Una versión de la leyenda dice que podría tratarse de una mujer que murió durante las grandes inundaciones que sufrió la ciudad en los siglos pasados. Los pasos y voces que se escuchan en los túneles vacíos. Este relato viene sobre todo de trabajadores de mantenimiento y de personas que han recorrido los túneles caminando cuando el tránsito está cerrado.
Algunos aseguran que en ciertas partes se escuchan pasos que parecen seguirlos. El sonido es claro, pasos sobre el pavimento húmedo, como si alguien caminara unos metros detrás. Cuando se detiene, los pasos también se detienen. Cuando vuelvan a caminar, el sonido regresa. Otros han reportado escuchar susurros o voces que parecen venir de los lados de los túneles, aunque no haya nadie en las entradas cercanas. Muchos creen que los túneles amplifican sonidos lejanos, pero quienes han tenido estas experiencias dicen que hay momentos en los que los sonidos parecen demasiado cercanos para ser un simple eco. La historia real de las inundaciones en Guanajuato. Guanajuato fue fundada en un valle estrecho rodeado de cerros. Por el centro de la ciudad corría el río Guanajuato, que en temporada de lluvias podía crecer de manera peligrosa. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, las lluvias torrenciales provocaban que el río se desbordara y el agua bajara con fuerza desde las montañas, arrastrando lodo, piedras y todo lo que se encontrara a su paso. La ciudad, al estar construida en un valle cerrado, se convertía prácticamente en una trampa natural para el agua. Las inundaciones más devastadoras, aunque hubo varias, una de las más recordadas ocurrió en 1760, cuando una crecida arrasó calles enteras. Pero la más devastadora fue la inundación de 1905. En ese año, lluvias intensas provocaron que presas cercanas se saturaran y el río creciera de manera descontrolada. El agua entró con fuerza al centro de la ciudad. Calles completas quedaron bajo el agua. Casas colapsaron. Hubo personas que murieron atrapadas en sus viviendas. Las crónicas de la época describen corrientes tan fuertes que arrasaban muebles, animales y personas. El nivel del agua llegó a cubrir gran parte del centro histórico. La solución: construir túneles. Después de varias tragedias, las autoridades decidieron que era necesario controlar el cauce del río. Con el tiempo se construyeron canales subterráneos para desviar el agua y evitar que volviera a inundar el centro. Esos canales fueron ampliándose y adaptándose hasta convertirse en lo que hoy conocemos como túneles de Guanajuato, que actualmente funcionan como vialidades subterráneas. En otras palabras, lo que hoy son calles bajo tierra, originalmente fueron canales para contener la furia del agua, de donde surgen las leyendas. Aquí es donde lo histórico se mezcla con lo paranormal. Algunas versiones populares dicen que durante las inundaciones hubo personas que quedaron atrapadas en sótanos. Algunas casas se derrumbaron con gente dentro. No todos los cuerpos pudieron recuperarse. Con el paso del tiempo, los túneles se convirtieron en espacios oscuros, húmedos y con ecos extraños, y comenzaron los relatos. Voces que parecen salir de las paredes, pasos que siguen a quienes caminan solos, figuras que aparecen y desaparecen entre la neblina del concreto húmedo. Algunos habitantes creen que los túneles no conducen autos, también guardan memoria del agua y de quienes murieron durante aquellas tragedias. La figura empapada. Otra historia que se cuenta entre taxistas de la ciudad habla de una figura humana que parece completamente mojada dentro de algunos túneles. La figura suele verse parada cerca de las paredes o caminando lentamente. Lo inquietante es que quienes dicen haberla visto aseguran que parece estar empapada, como si acabara de salir del agua. Un conductor contó que una noche vio un hombre apoyado contra la pared. Pensó que se trataba de que alguien había tenido un accidente o estaba perdido. Pero cuando el coche pasó junto a él y miró por el espejo retrovisor, la figura ya no estaba. Algunos relacionan esta aparición con personas que pudieron haber quedado atrapadas durante las inundaciones históricas de la ciudad. Reta que se escucha en la noche. Antes de que existieran los automóviles, las calles de Guanajuato eran recorridas por carretas que transportaban mercancías y minerales de las minas. Algunos conductores que circulan de madrugada por los túneles cuentan que en ocasiones escuchan el sonido de ruedas de madera y cascos de caballo. El sonido parece venir detrás del vehículo o de túneles cercanos, pero cuando revisan el retrovisor no hay nada en el camino. La explicación popular dice que durante algunas inundaciones antiguas carretas fueron arrastradas por la corriente junto con los animales que las tiraban, y algunos creen que esos sonidos podrían ser ecos de aquel desastre, que quedaron atrapados en los túneles. El niño que aparece cerca del agua.
Uno de los relatos más inquietantes que cuentan algunos conductores y trabajadores de mantenimiento es el de un niño que aparece en ciertos tramos de túneles. La figura suele describirse como un niño pequeño con ropa antigua, que camina cerca de la pared o el borde del túnel. Un trabajador relató que en una madrugada, mientras revisaba una sección cerrada del túnel, vio al niño parado mirando hacia el suelo. Pensó que se trataba de un menor que se había metido al lugar. Cuando caminó hacia él para ayudarlo, el niño simplemente desapareció detrás de una columna de concreto. Al revisar el sitio, no encontró ninguna salida, ningún lugar donde pudiera esconderse. La leyenda dice que podría tratarse de un niño que murió durante una de las inundaciones, cuando el agua arrastró a varias personas por las calles del centro. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las
que están llorando. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. No sé qué tienen las